Desde el Río de la Plata, pasando por el ancho de nuestro país, por encima de la cordillera, vamos a pasar Santiago y vamos hasta la costa, a una pequeña población de la región de Valparaíso, en donde nos está esperando, a través de una llamada telefónica, Marcel Claude. Es economista, ex candidato a presidente en la República Hermana de Chile, y con Marcel vamos a hablar de la situación lamentable que están viviendo, sobre todo en la zona capitalina, en Santiago, con unas cifras escalofriantes que hablan de 280.000 infectados en todo el país, concentrados principalmente en la región capital, y oficialmente, y esto lo vamos a hablar ahora con Marcel, alrededor de 5.700 muertos tienen en el país trasandino, pero estas cifras serían, según nos lo va a comentar ahora Marcel, discutibles al menos de parte de las autoridades que le informan. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda desde la ciudad de La Plata, en la Argentina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel, y un saludo a los argentinos, a todo a ese pueblo argentino tan respetable, por lo menos para mí. Bueno, para muchos chilenos. Lo mismo decimos. Muchas veces rencillas políticas tratan de alejarnos a los pueblos. Sin embargo, cada vez que tenemos la posibilidad de contactarnos con los chilenos y los chilenos con nosotros de este lado de la cordillera, siempre existe una hermandad intrínseca que va más allá de cualquier recelo. Y sobre todo nos sentimos parte de una gran comunidad latinoamericana, que estamos todos inmersos en este foco infeccioso planetario en el que tiene su epicentro aquí, justamente en Latinoamérica, en el COVID-19 y la pandemia planetaria. Chile, 280.000 casos más o menos y 5.700 muertos. ¿Por qué habría que dudar de estas cifras ya por sí dantescas, Marcel? Bueno, porque acá nosotros en este país somos gobernados por una élite que es la que amaba y respetaba tanto Macri, ¿no? Es una élite perversa, hipócrita, cínica, cruel, despiadada, ¿no? Esta élite que también está en toda América Latina, ¿no? Cuya patria es el dinero, como decía Citarrosa. No tienen otro interés mayor que este, ¿no? Y proteger sus intereses. Y entonces, obviamente, ellos no van a... Piensa tú que en Chile todas las políticas económicas orientadas a enfrentar la pandemia es a costa y sobre los hombros de los trabajadores. Piensa tú que esta gente hizo una famosa política que se llama para proteger el empleo de los trabajadores. ¿Y en qué consiste esa política? En que las empresas pueden despedir a los trabajadores. Les pueden dejar de pagar su salario, y el trabajador va a recurrir y puede recurrir al seguro de cesantía. Y el seguro de cesantía te paga solo el primer mes el 70% de tu sueldo, y después baja al 50%, y después el tercer y cuarto mes al 30%. ¿Esa es una elección esa es una elección que hace el trabajador o la impone el empleador? El empleador. La ley le permite al empleador recurrir a esa ley de protección del empleo. Le llaman de protección del empleo. Y para cualquier persona medianamente inteligente, eso no es una política de protección del empleo, sino que es una política de protección del empleador, no del trabajador. Fíjate que más del 50% de los chilenos comen en la noche porque salen a trabajar, salen a buscar el dinero en el día. ¿Qué puedes tú pensar de una política, de una medida de protección contra la enfermedad que te pone 5 años de cárcel si tú te rompes con la cuarentena? 5 años de cárcel. ¿Qué hace esa gente que todos los días come en Chile, porque tiene que salir a buscar el dinero todos los días en la calle, haciendo trabajo esporádico o pidiendo dinero? ¿Qué haces con esa gente? ¿Cómo puedes tú tener una política de esa envergadura? Fíjate que hay un ingreso de emergencia que creó el gobierno, 65.000 pesos.
65.000 pesos en Chile, el metro, el transporte diario, te cuesta 1.500 pesos. Eso es lo que te cuesta el transporte diario. El kilo de pan te cuesta más de 1.000 pesos. Y entonces tú dices, ¿cómo 65.000 pesos pueden ser un ingreso de emergencia para una familia de 4 personas que por lo menos necesita, para más o menos vivir decentemente, necesita entre 300 y 400.000 pesos? O sea, no decentemente, sino que en el límite mínimo de sus necesidades, mínimo. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que es de esa factura, de esa característica, ¿no? Y que implementa esas políticas, no le puedes creer las cifras que ellos entregan. Son erróneas, porque además los expertos lo que te dicen es que se está midiendo solo al 60%, y esas cifras son con un alcance que mide al 60%. Por lo tanto, hay un 40% que no está medido y que son probablemente los más pobres, los más vulnerables, y donde hay más impacto de este virus. ¿Y por qué ese 40% no se mide, Marcel? ¿Porque hacen la vista gorda? ¿Porque se miden mal? ¿Porque la gente fallece y no se le hace el hisopado posterior? Hasta donde yo sé, digamos, tiene que ver con la cobertura, con los métodos de medición estadística que utilizan, ¿ya? Y que obviamente no están dispuestos a gastar mucho dinero y a invertir en más especialistas que puedan contabilizar y tratar de llegar a ese 40% que falta, ¿no? ¿Cómo se mezcla? Estamos hablando con Marcel Clod, economista y ex candidato a presidente en la República Hermana de Chile. ¿Cómo se mezcla con la pandemia el polvorín social en el que se había convertido Chile desde octubre del año pasado y hasta el inicio de con manifestaciones prácticamente todos los días en Santiago? ¿Cómo comulgan esos dos ámbitos, el de la pandemia y el del estallido social? Mira, esta crisis sanitaria que vive Chile ha sido una gran oportunidad del actual gobierno para terminar con el problema de la resistencia política que empieza a nacer en octubre del 2019, ¿no? Es que es absolutamente un instrumento que les permitió controlar y someter a la población. Piensa tú que una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue toque de queda. ¿Para qué toque de queda? O sea, si la gente se enferma, no porque sale en la noche, o sea, se enferma porque está en el día trabajando y sale a lugares altamente habitados, altamente concurridos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el toque de queda? Porque la militarización de la sociedad chilena a raíz de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, lo que es obvio, digamos, es absolutamente claro. Fíjate que es tan militarizada esta sociedad chilena, tan hija de Pinochet, el actual gobierno y todos los que han venido después de la dictadura militar, que la respuesta más eficaz para la pandemia, o sea, más que invertir dinero en la sociedad, en habilitar hospitales, en repartir recursos, mira, Argentina cuando parte esto hace 4 o 5 meses tenía más muertos por día que Chile y más contaminados. Y hoy día Argentina está lejos, pero lejos, mucho más abajo que Chile, en el mismo periodo de tiempo. Eso quiere decir, obviamente, que las medidas que se han implementado en Chile, ¿tú crees que en Chile va a haber una medida que prohíba el despido como ocurrió en Argentina? No hay medidas que prohíban el despido. Entonces hay un gobierno que es de ultraderecha, que es absolutamente autoritario, que no tiene ningún respeto por la voluntad soberana del pueblo, que ha utilizado esta crisis sanitaria
para tomar el control de la sociedad una vez más y someter a los chilenos y sacarlos de las calles y volverlos a hacer a trabajar por costos harto más bajos de los que lo hacía trabajar antes, y ya era escandaloso, ¿no? Entonces, obviamente, esta pandemia ha sido un instrumento de control político, se ha utilizado como un instrumento de control político. Los medios de comunicación son una vergüenza, son repugnantes. Todo el día tienes a parlamentarios de derecha, de ultraderecha, hablando y comentando la famosa pandemia. Y empiezan a hacer después estadísticas, y este señor Lavín, que es un UDI, un pinochetista contumaz, ¿no?, aparece todos los días en todas las programas estos que se llaman aquí matinales, que son una basura inventada por la televisión, que están todo el día hablando tonterías y comentando que la vedette, que el actor de cine, que el cantante de aquí, que se separó, que se acostó con esta otra. Ese es el tema, digamos, ¿no? Esos matinales todos los días hoy día tienen a figuras de derecha. Es decir, el resumen que nos está haciendo usted, Marcel, es que la cuarentena en Chile sirvió en principio como control social, se la expone como una especie de solución o una intención de solución contra la pandemia, pero en realidad rindió sus frutos para aquel lado que usted comenta, sobre la chance de desarticular la organización popular que estaba poniendo en jaque al sistema, más que para contener al virus. Hoy Chile es el 8º país con más cantidad de contagios en el mundo, solo detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido, España y Perú. Por lo tanto, allí está la clave entonces de lo que queremos entenderle, Marcel. Me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de recomponerla en instantes. Como decía, me parece que la situación que nos describía Marcel Claude, reitero, economista y ex candidato a presidente de Chile, es esa que comentaba justamente él muy claramente. La decisión de adoptar una cuarentena como control social más que como salida a una crisis sanitaria que en Chile evidentemente, y valga la paradoja, no tiene salida. El 8º país con más cantidad de contagios en el mundo. A ver, Marcel, si estamos de vuelta en contacto. ¿Me escucha bien, Marcel? Ahí estamos. Bueno, mira, sí. Lo que quería preguntarle es lo siguiente: ¿cómo responde el sistema sanitario en particular chileno? ¿Cómo es su estructura? Si es público, privado, si es mixto. Mira, en Chile el sistema de salud, contrariamente a lo que dice el gobierno, es uno de los más malos del mundo, digamos, ¿no? Porque fíjate tú que nosotros tenemos un sistema que es público-privado. El sistema público, más o menos, atiende al 80% de los chilenos, que son los más pobres, que son las mujeres, que son los niños, son los que de verdad necesitan salud. Y ellos tienen un presupuesto anual que es más o menos el 55% de todo lo que se gasta en salud en Chile. Y para el 20% restante, tú tienes más o menos un 45% del gasto, que son los más ricos, que son los que no se enferman, que están en las clínicas privadas de alto estándar, ¿no? En Chile, todos los años, el sector público, que tiene a cargo el 80% de los más pobres, le transfiere al sector privado, a las clínicas privadas, que son un negocio, $1.000 millones todos los años. ¿Para qué? Para que rentabilicen el negocio de la salud, porque en Chile la salud, como la educación, como las pensiones, como absolutamente todo, hasta respirar, es un negocio. Todo en Chile es un negocio altamente lucrativo. Por eso que las élites de América Latina, las élites del mundo, miran a Chile como el modelo. Y era siempre el modelo, y hablaban muy bien de Chile, y lo ponían en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque a las élites del mundo, que su interés es el dinero, la rentabilidad del dinero, ojalá fuera todo como Chile, un gran negocio,
donde la gente la tienen sometida por la televisión, por la educación, por todos lados. El odio a la política. En Chile existe una cosa que se llama el odio a la política. Lo han logrado instalar como el mayor éxito del neoliberalismo, porque a través de la política tú cambias esta realidad. Pero la gente odia la política, y en el estallido social se vio mucho eso, que los jóvenes no quieren nada con la política, nada. Cosa que es grave, porque si tú no haces política no cambias esta cosa. Entonces, bueno, ese sistema de salud es el que Mañalich, que era el ministro de salud anterior al que tenemos ahora, hablaba de que era el mejor sistema de salud. Claro que es el mejor sistema de salud del mundo para los que hacen negocio con la salud. Es el más espectacular sistema de salud. Piensa tú, $1.000 millones todos los años, un sistema de salud público que no tiene especialistas, no tiene médicos, no tiene suficientes camas, etcétera. Ese sistema público le entrega al sector privado, a los negocios, más de $1.000 millones todos los años. Chile es un desastre desde el punto de vista social. Fíjate que a nivel mundial más o menos, los estados están gastando sobre el 12 y 20, entre el 12 y el 20% del presupuesto de salud, ¿no? De la capacidad de endeudamiento de los estados se está gastando en la crisis sanitaria. En Chile no llega ni el 7%. O sea, todavía Chile podría hacer un gran esfuerzo para enfrentar la crisis sanitaria, para enfrentar el problema de la pobreza, de la desigualdad, de la ausencia de recursos que tiene la población chilena para enfrentar esta crisis, y no lo hacen. No lo hacen porque hacerlo implica un esfuerzo fiscal que caería sobre las utilidades de las empresas. Aquí no se ha subido un solo impuesto, aquí no se le ha puesto ninguna exigencia a las empresas, todo pasa por la espalda de los trabajadores. El seguro de cesantía, quedarse en la casa, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve la verdad en Chile, cuando mira, y eso lo pudo ver el mundo a través de la crisis social, el estallido social del año pasado, estas cosas ocurren en Chile y nadie las ve, nadie las observa, porque la élite mundial y la élite latinoamericana están empeñadas en mostrar a Chile como el modelo. Y Macri ama a Piñera y al modelo chileno porque es un gran modelo para los que tienen dinero y para los que quieren hacer de todo un negocio. Aquí ya se ha intentado implantar, Marcel. En los 90 tuvimos un intento y terminó con la peor crisis social en nuestra historia, 2001-2002. Ojalá que no se repita, amparado en esta pandemia y en esta crisis sanitaria que estamos viviendo todos los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, cada uno con sus circunstancias y con sus padecimientos, aunque hay un denominador común en toda Latinoamérica, y es la desigualdad. Mientras exista, las pandemias como estas, las crisis sociales, seguirán estando presentes y poco podremos hacer contra ellas, más que la participación popular, política, como usted decía. Desde ya, Marcel, muchas gracias por estar con nosotros en estos minutos en Próspera Mañana. Le envío un abrazo trasandino.